Estimados alumnos, sean bienvenidos a esta nueva materia que es circuitos eléctricos y electrónicos. Y bueno, aquí Inges vamos a ver y vamos a conocer esta parte fundamental de los circuitos. ¿En qué cuestión? Bueno, recordemos que los dispositivos tecnológicos, los dispositivos móviles, tienen tienen circuitos eléctricos o circuitos electrónicos y necesitamos aprender qué tipo de corriente utilizan, qué tipo de elementos eléctricos o electrónicos tienen por dentro, ¿sí? Al igual que también tenemos que conocer qué es voltaje, qué es un ampere, ¿sí? Qué es resistencia, ¿sí? Además que también necesitamos conocer la potencia, watts, joules, ¿sí? Parte de todo esto en esta materia, Inges, es práctico, ¿sí? Vamos a utilizar dos software para poder simular y representar la parte de los circuitos eléctricos y electrónicos. Y también aquí, Inges, vamos a hacer algunos ejercicios para poder obtener, como les comenté, resistencia, voltaje, amperes, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Entonces, comencemos con la clase. Vamos a ver esta parte de lo que es los circuitos y nos dice que la electricidad forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, ¿sí? No nos confundamos electricidad con luz, ¿sí? La luz pues es la parte, ¿no? que nos deja ver, ¿sí? en algo oscuro, ¿sí? Entonces la electricidad es la forma que produce efectos luminosos, ¿sí? La electricidad. El fenómeno de electricidad se ha dado estudiando desde el siglo XVII y XVIII. Y bueno, de esta parte empiezan a finales del siglo XIX con aprovechar esta fuerza o este fenómeno que es la electricidad para el uso doméstico y para lo que estamos haciendo hoy en día con tanta tecnología que tenemos, ¿sí? Prácticamente, si no tenemos electricidad, no podemos hacer o no podemos llevar a cabo algún tipo de actividad que conlleve el uso de alguna de estas tecnologías que necesiten luz eléctrica. Tenemos estas dos diferencias, Inges, electricidad y electrónica. La electricidad y electrónica son palabras que siempre la vamos a estar relacionando o nos vamos a estar confundiendo, ¿sí? La electricidad es un circuito eléctrico, lo que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra casa, en el salón, ¿no? Que encendemos la luz, ¿sí? Un foco, una bombilla. Y un circuito eléctrico es cuando ejercemos algún tipo de operación o de control mediante un dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a la tele lo encendemos con el control remoto, ¿no? Eso es electrónica. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de nuestra materia estas dos partes, cómo diferenciar una de otra y cómo funcionan también. Y en la electrónica tenemos dos, ¿sí? También, lo que es electrónica analógica y la electrónica digital. En la electrónica analógica trabaja con variables continuas, ¿sí? Que modifican una variable que modifican, se puede decir que modifica el uso de la corriente o del voltaje para producir un cambio en el comportamiento de algún elemento electrónico, algún elemento de un circuito. Y la electrónica digital trabaja con variables discretas. ¿Cuáles son esas?
creo que ya lo habíamos visto, que las variables discretas están en dos estados, 0 y 1. ¿Sí? Entonces podemos decir que la electrónica digital trabaja con estados positivo y negativo. Esto es muy importante que lo sepamos, Inges. Corriente continua y corriente alterna. ¿Sí? Cuando el flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, se conoce como corriente continua. Y generalmente se designa con las siglas DC, ¿sí? Que está en inglés Direct Current, significa, o en algunas siglas en español. Aquí en México utilizamos las dos siglas DC o CC, como aquí lo tenemos. Y cuando encontramos un flujo eléctrico que se da en dos sentidos, en dos puntos, le decimos corriente alterna y se designa con las siglas AC, ¿sí? Y de igual forma, aquí en México tenemos esas dos siglas, AC, que es en inglés, que es Alternating Current, y en español es CA, corriente alterna, ¿sí? Siempre vamos a estar, bueno, en esta cuestión, siempre aquí en México, que estamos cerca, ¿no? de países, de un país extranjero que utiliza las siglas y podemos entenderle, no se nos puede hacer tan complicado. Vamos a ver las magnitudes eléctricas. Tenemos intensidad de corriente. Nos dice que es la corriente continua que se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor. Un conductor puede ser un cable, puede ser, si está yo buscando un cable, ¿sí? Un medio que transporta esa corriente eléctrica, ¿no? Un canal por el cual va a pasar la corriente eléctrica, ¿sí? Como tal vez lo hemos escuchado, ¿no? El cuerpo humano también es un perfecto conductor de electricidad. Entonces ahí también vamos a ver los conductores y semiconductores de electricidad, así también como los aislantes de corriente de electricidad. La segunda magnitud es el voltaje. Nos dice que el voltaje es la magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial. Inges, aquí miren, tenemos dos nombres para voltaje: diferencia de potencial y voltaje, ¿sí? Hay otros que también le llaman diferencia de potencial, voltaje, volts, ¿sí? Voltios, pero aquí en México le llamamos volts o diferencia de potencial, ¿sí? Varios autores de otros libros le llaman diferencia de potencial, voltios, voltaje, ¿sí? Vamos a ir viendo, como les digo, ejercicios, prácticas con referencia a esto y para entenderle mejor, ¿sí? Entonces, Inges, esta parte es algo introductorio acerca de lo que es la corriente, los circuitos eléctricos y electrónicos. Como les comento, vamos a estar haciendo varias prácticas, varios ejercicios para comprender esto. Entonces, Inges, vamos a comenzar con la parte de nuestras unidades 1 y 2.